Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Muy buenos días, mis amados, les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído el Salmo 127, en el cual vamos a meditar, y como siempre lo hacemos, pedimos la bendición del Señor. En este momento vamos a cerrar nuestros ojos y pedir al Señor que nos guíe. Amantísimo Padre Celestial, tú eres nuestro papito, a quien amamos, a quien obedecemos y al que siempre estamos buscando para que nos haga ver aquellas cosas de las que no nos damos cuenta. Queremos entregarte este tiempo, queremos que nos hables, que nos guíes, que nos des sabiduría, Señor, para poder tratar con nuestros propios hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título es Hijos Rebeldes. Yo le he puesto así porque eso es lo que se ve en este momento, ¿no? La rebeldía era la parte de la adolescencia, es como un proceso normal en todos los jóvenes, ¿no? Cada etapa en la crianza de nuestros hijos es evidentemente distinta y cada una tiene sus retos, goces y aflicciones. Prontamente nuestros bebés, que no pueden sobrevivir sin nosotros, se convierten en niños cada vez más autónomos. De los años de abrazos y risas pasan pronto a la pubertad y a la juventud, con toda su carga de indisciplina y rebeldía, de insubordinación y desobediencia. Y nos preguntamos, ¿qué sucedió? ¿Fallamos al educar a nuestros hijos para la vida? Creo que más de uno de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué fallé? ¿Qué pasó si yo los instruí en la palabra? Pero no todo depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. Muchos padres se ocupan de formar a sus hijos en las disciplinas humanas y en las espirituales. Y aún así estos se vuelven rebeldes y hacen deliberadamente lo opuesto a sus consejos e indicaciones. Creo que bien podríamos recordar también nuestra juventud, aunque hay bastante diferencia, ¿verdad? Siempre hay un proceso de rebeldía en todo tiempo de pubertad. Creo que todos hemos pasado por eso, pero el día de hoy eso ha acrecentado mucho más, se ha hecho mucho más, vamos a decir, escandaloso, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer cuando nuestros hijos cometen fechorías en franca rebelión? Que cuando sentimos que aquellos a quienes procuramos edificar parecen estarse perdiendo en la insolencia. Decíamos que la rebeldía es parte del crecimiento del joven, de la joven, de la niña, del niño, de que va pasando de niño a puber, ¿no? Y esas etapas. Pero el problema no es la rebeldía. El problema realmente es el pecado. El pecado que está en el hombre. Un padre puede haber sembrado buenas enseñanzas en sus hijos, pero como dice Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, cuando entendemos que es el pecado, que la naturaleza del hombre es caída, que si no está Dios ahí,
no tiene sentido que nos esforcemos. Por demás dice, es que os levantéis de madrugada, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Los padres podemos trabajar, esposa, esposo, muchas veces en la actualidad trabajan ambos porque quieren darle lo mejor a sus hijos. Y es un buen sentimiento, ¿verdad? Pero no es lo mejor, porque en realidad tenemos que entender que no es con nuestra fuerza humana, sino con la fuerza de que viene de arriba. Si Dios no está en el asunto, vamos a decir, si Él no interviene, si no involucramos a Dios en nuestro hogar, en vano, dice, vamos a trabajar. Porque por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde, dice, reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Muchas veces nos quitan el sueño porque llegan tarde los chicos. Sí, me voy a una fiesta con una amiguita, un 15 años, una fiesta, una reunión, y oramos y todo, pero no dormimos, porque no hemos aprendido a orar, a descansar en Dios y a hacerle ver a los chicos que necesitamos que Dios sea la prioridad en nuestras vidas. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Es decir, hay que ser valientes para poder tener a nuestros hijos bajo la custodia de Dios, bajo el amparo del Señor. Enseñarles a confiar en Dios, a deleitarse en el Señor. No es cosa fácil, es de valientes. Cuando Dios, nuestro Padre Celestial, hizo pacto con Adán y Eva, contenía dos provisiones independientes, descendientes y dominio. Dos personas solas no podían dominar la tierra. Esto requería descendientes. Para los creyentes, el tener niños es una respuesta a un mandamiento. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, como dice Génesis 1:28. Entonces, el tener hijos es un mandamiento de fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esto es parte del plan de Dios. Significa que los niños pertenecen a Dios, son nuestros por un tiempo, vamos a decir así, solo en un plano secundario. Dios nos lo da, pero son herencia de Jehová. Jesús decía que no menospreciemos a ninguno de estos pequeños, y esto lo vemos en Mateo 18:1, 1:5 y en el 10, ¿no? Verdaderamente el cuidado que Dios tiene. Vamos a leer el Mateo. De cierto os digo que si no os volvéis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a este niño, en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en el profundo de la mar. Y ya, bueno, sería bueno que ustedes lean todo el capítulo porque es muy interesante. Entonces, ¿cómo entender esto aplicándolo a la educación de nuestros hijos cuando el salmista, vamos a decir Salomón, porque el que escribe este Salmo 127 es Salomón, que el Señor le dio mucha sabiduría, ¿verdad? El tiempo que nosotros dedicamos a nuestros hijos es la mejor herencia que le podemos dar. El tiempo, muchas veces nosotros decimos, no, porque tengo que cumplir con los deberes económicos de la casa, la pensión, pagar la luz, pagar el agua, comprar las zapatillas a los chicos, y es verdad, hay responsabilidades, pero si nosotros pedimos a nuestro Dios, a nuestro Padre, como Él nos dice y nos ordena, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, y confiamos, y decimos a un niño, voy a ir contigo a esa reunión, hijo. Y no le fallamos, ese niño nunca va a olvidar. Esa es la mejor herencia, es decir, cumplir
con nuestra palabra. Cuando es sí, y cuando es no, es no. No es necesario maltratar verbalmente. Muchas veces es fácil de levantar la voz, gritar y ofendemos a los niños. Maltratamos su corazón, ellos se asustan. Ellos tienen temor. Por eso ahí dice, ¿no? Ay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan los escándalos, pero más ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Dice, ¿no? Y cualquiera que se escandalice a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la anegase en el profundo de la mar. Bueno, todo esto nos lleva a reconocer que muchas veces también somos muy ligeros en hablar y hemos herido a nuestros hijos. Y tenemos que decir, reconocer y pedir perdón. Porque muchas veces nosotros pensamos que porque a nosotros nos trataron así, podemos aplicarlo a nuestros hijos. Pero recordemos, por ejemplo, quien habla. Yo no me crié en un hogar cristiano. Y a pesar de que mi mamá fue muy dura, muy dura. Una persona que pobrecita, ella ya recibió al Señor, está con el Señor en ese momento, pero en su ignorancia ella pensaba hacerlo mejor. Pero sin embargo me hizo muchas heridas que ya Dios está sanando, ¿no? Y está sanando cada día más. Y yo siempre le recuerdo a mi mamita con mucho amor. Pero ya no, para no desviarnos del tema de los hijos. Cuando leemos este salmo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando leemos el 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, porque tenemos que ser valientes para reconocer nuestros errores y decirse, hijo, perdóname, te fallé, no pude asistir, llegué tarde a la reunión, quise llevarte a jugar al fútbol, vamos a decir, no sé, los varones, ¿no? Pero te fallé. Y cuánto más duro es cuando los hijos vienen de hogares disfuncionales. Vamos a hablar también ya del matrimonio, que es un tema que amerita a otro devocional, pero que también tenemos que considerar que muchas veces estamos recogiendo lo que hemos sembrado. Por eso que Dios nunca estuvo en el plan de Dios el divorcio. Yo no sé si este es también tu problema, tú que me estás escuchando, que tú dices, ¿por qué mis hijos son rebeldes si yo los instruí en la palabra? Claro, tú has venido a los pies de Cristo, pero ya cuando han pasado los años y ellos han visto todos tus errores y ahora cambiar te cuesta, ¿verdad? Y es todo un proceso, pero no pierdas la fe y apliquemos el consejo de este salmo de Salomón que nos dice, ¿no? Que si Jehová no edifica la casa, por demás es que trabajemos y nos rompamos y nos quemamos las pestañas y nos hagamos doble turno si nosotros no pasamos tiempo con nuestros esposos, esposa, hijos en casa, almorzamos, comemos juntos, tenemos tiempos de diálogos. Tenemos que ser un hogar más que nunca ahora fortalecido. ¿Por qué? Porque el sistema está transmitiendo a través de las redes, están siendo bombardeados nuestros hijos a través inclusive de la currícula estudiantil. El programa que hay es totalmente antifamilia. Es decir, la familia está en peligro de extinción. Y eso es una responsabilidad de nosotros porque verdaderamente tenemos que orar por nuestros hijos, clamar con llanto, con lloro, juntarnos con ellos, hacer nuestros devocionales con nuestros hijos. Si ya son adultos y están bajo nuestro propio techo, tienen que sujetarse a nuestro estilo de vida. No podemos permitir que ellos, porque tal vez después de algunos años que han estudiado, vuelven a la casa. Y está bien, ¿no? Porque es su casa, siempre lo va a hacer. Todavía no se han casado algunos y quieren volver a vivir con sus padres, aunque algunos se independizan. Bueno, ya eso no está bajo nuestra tutela. Pero cuando están viviendo bajo nuestra cobertura, tenemos que seguir
el orden establecido por Dios. No podemos congraciarnos con las nuevas ideas que se están transmitiendo ahora, vamos a decir, el sistema, como vemos que cambia a pasos agigantados, y es exacerbante de verdad ver cómo se están conduciendo los jóvenes ahora, porque esto viene a ser parte de la enseñanza aún de los más pequeñitos. Este es un tema realmente que da para hacer una segunda parte, porque es un tema que necesitamos hablar a la luz de la palabra para que no se cometan errores. Observemos lo que nuestros hijos le están enseñando y no permitamos que nadie nos indique, es decir, las personas que están de turno liderando nuestros países no nos pueden dar órdenes para instruir a nuestros hijos, enseñarles las cosas que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles. Entonces, la enseñanza que nosotros le damos a nuestros hijos es primeramente con nuestro ejemplo, de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios. Obedecer, padre y madre, los mandamientos de Dios, de manera que los hijos puedan ver que papá y mamá se aman, y entonces ellos van a poder imitar y ver un varón y una mujer, como lo estableció Dios, y seguir esa norma, seguir ese estilo establecido por Dios mismo, varón y hembra, no hay más. Mis amados, yo espero que este devocional haya sido de bendición para tu vida. Es un poco largo, pero bien vale la pena que podamos meditar en esto, cómo están creciendo nuestros jóvenes. Quizás tú no eres padre, quizás tienes sobrinos, pero yo creo que no podemos ser indiferentes. Oremos por la juventud, por los niños que verdaderamente están siendo confundidos por el cambio tan acelerado que se están dando y en cosas que no son precisas, que ellos todavía no puedan entender, se les están instruyendo. En cuanto a la educación sexual, por ejemplo, es un tema que lo voy a dejar a póster para otro video, que será la próxima semana, Dios mediante. Que Dios me los bendiga, los quiero mucho. Con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana, no sé si mañana, sí, pues mañana, no, el día lunes, ¿no? ¿Verdad? Los quiero mucho, de verdad, están en mis oraciones, les pido sus oraciones porque las necesito urgente. Que Dios les bendiga, chao, chao.